Mi nombre es Marianela Galvis, yo soy médico internista de la Universidad Javeriana y fellow de reumatología de la Universidad de Antioquia. Entonces, esta es la ruta que llevaremos para abordar este tema, el cual es bastante extenso en la reumatología. Entonces, pensaré dando unos datos epidemiológicos, luego cuáles son los factores de riesgo que llevan a infección en este grupo de pacientes y cuáles son los microorganismos más involucrados o los que generan una mayor controversia. Con qué herramientas contamos para diferenciar la actividad de la enfermedad de la infección, cuáles son los esquemas de vacunación sugeridos para estos pacientes o qué estrategias de prevención se han documentado, y terminaré con unas conclusiones con mensajes claves. Estas son las abreviaturas o siglas que se utilizarán en las siguientes diapositivas para tener en cuenta. Entonces, se habla o podemos hablar de infección en lupus eritematoso sistémico en 3 escenarios diferentes. El primero de ellos en la infección como un factor desencadenante de lupus, donde muchos patógenos han sido relacionados con inducción de autoinmunidad en individuos genéticamente susceptibles. También en la infección como un factor protector de LES, esto digamos que relacionado como ha sido llamada la hipótesis de la higiene, donde la infección por ciertos parásitos o bacterias confieren protección para enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. Y para esto, quizás digamos con el ejemplo que estamos más relacionados, es la infección por el Plasmodium falciparum, donde el gen relacionado con la protección contra la malaria es un gen susceptible a LES. Y por último, la infección como un punto vulnerable o como una complicación del lupus, que será el objetivo de esta revisión, lo que abordaremos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de infección en lupus? Entonces, en este estudio que fue publicado en 2003 de la cohorte de Eurolupus, donde hacen un seguimiento prospectivo a 10 años, desde 1990 hasta el 2000, de 1.000 pacientes con lupus, nos muestra que la infección es la primera causa de morbilidad en estos pacientes, sobre todo cuando se muere el periodo de tiempo de los 5 primeros años a partir del diagnóstico. Durante el curso de la enfermedad, ¿sí?, casi la mitad de los pacientes con LES tendrán un episodio de infección seria, y esto representaría de un 11 a un 20% de todas las hospitalizaciones, con datos que alcanzan, que muestran que alcanzan a ser incluso hasta 12 veces más que en los pacientes sin lupus. Y la infección puede además desarrollarse al tiempo con un brote de la enfermedad o incluso agravarlo y por ende llevar a un mayor tiempo de hospitalización. Se ha encontrado además que los pacientes no se infectan una sola vez. Usualmente, durante el curso de la enfermedad, presentan más de 2 infecciones. Y eso nos demuestra este estudio publicado por Rúa Figueroa en el 2017, donde evaluaban 3.558 pacientes con lupus y cerca del 20% de ellos presentaron una infección severa. Y encontraron además que el tiempo desde la primera hasta la segunda infección fue significativamente más corto cuando lo comparaban entre el diagnóstico de lupus y la presentación de la primera infección. ¿Qué sugeriría esto? Que el hecho de haber tenido una infección aumenta el riesgo de una infección nueva, seguramente en relación a la persistencia de esos factores predisponentes. Además, si bien pues, es alentador pensar que el pronóstico global de los pacientes con lupus ha mejorado en las últimas décadas, como lo muestra este estudio canadiense, donde evaluaban 1.732 pacientes con lupus desde 1971 hasta el 2013, este metaanálisis, que incluía 27.123 pacientes, muestran que la mortalidad por infección es hasta 5 veces mayor que la población general, superando otras causas de muerte como la enfermedad cardiovascular y la malignidad.
Y existe un concepto muy bonito cuando se habla de muerte en lupus, y es que existe una distribución bimodal con una mortalidad precoz que está asociada a la actividad del lupus y a infecciones, y una mortalidad tardía que se asocia principalmente a complicaciones cardiovasculares. ¿Qué conocemos de Colombia? Entonces, en este estudio realizado en Cali, en la Fundación Valle del Lili, y que fue publicado por Aguirre Valencia y colaboradores, encontró que la infección es la segunda causa de muerte en un grupo de 1.776 pacientes. Y dentro de estas infecciones, las causas bacterianas fueron la primera causa de muerte. ¿Qué pasa cuando se compara el lupus con otras enfermedades autoinmunes? Entonces, en general, se ha hablado que los pacientes con lupus son más susceptibles a infección cuando se comparan con otras enfermedades autoinmunes tratadas con un manejo inmunosupresor similar. Sin embargo, este estudio taiwanés nos muestra que en un grupo de 76.966 pacientes, donde cerca de 16.000 de ellos tenían un diagnóstico de lupus, la incidencia de infecciones oportunistas, incluso cuando se dividían infecciones oportunistas no herpes o infecciones fúngicas e infecciones fúngicas no cándida, fue mayor para los pacientes que tenían un diagnóstico de polimiositis, dermatomiositis, y el lupus llegaba a ser o se comportaba como la segunda causa de estas infecciones oportunistas. Y tener en cuenta que el mayor riesgo siempre se presentaba en todas las enfermedades que se estudiaban en este caso durante el primer año de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de los factores que predisponen a infección en lupus, podemos dividirlos en tres grandes grupos. Hablamos de factores genéticos, hablamos de factores intrínsecos y hablamos de factores extrínsecos. En cuanto a los factores genéticos, los pacientes con lupus y una deficiencia heredada tanto de componentes tempranos como componentes tardíos del complemento presentan una mayor susceptibilidad a infección. Existe una proteína que es la lectina fijadora de manosa, que es muy importante en la inmunidad innata porque reconoce residuos de carbohidratos en la superficie de microorganismos y ahí activa el complemento. Cuando hay una deficiencia generalmente homocigota de esta proteína, esto lleva a 4 veces más riesgo de infecciones graves cuando se comparan con los pacientes que no tienen este déficit. Y por su parte, el alelo R131 del receptor Fc gamma R2A lleva una baja afinidad a la inmunoglobulina G2. Esta inmunoglobulina G2 protege de bacterias encapsuladas y por ende se va a asociar a un mayor número de infecciones bacterianas. En cuanto a los factores intrínsecos, estos están relacionados con la inmunidad innata y con la inmunidad adaptativa, donde se ven que defectos en la quimiotaxis, en el reconocimiento de microorganismos, en la función fagocítica y en el metabolismo oxidativo de los neutrófilos predisponen a infección. Además, la neutropenia, que en algunos pacientes es causada por la presencia de anticuerpos antigranulocitos también. La alteración en la función fagocítica de monocitos y macrófagos por la presencia de anticuerpos contra los 3 receptores Fc gamma también lleva a un mayor riesgo de infección. La reducción en el número de receptores celulares del complemento, en los linfocitos B, en los polimorfonucleares y en las células dendríticas, la disminución en la producción de algunas citoquinas, como por ejemplo el TNF-alfa y la interleuquina 2, las anormalidades en la función y en el número de linfocitos T, en particular los linfocitos T helper, que pueden presentarse en los pacientes con lupus. Y por último, aproximadamente un 5% de los pacientes con lupus tienen asplenia funcional. Esto lleva a una alteración en la opsonización y de esta forma a una disminución en la capacidad del sistema retículo endotelial para eliminar microorganismos encapsulados principalmente y por ende una mayor susceptibilidad a este tipo de infecciones. Y de los factores extrínsecos hablaremos sí, un poco más detallado. Entonces,
Si vamos a buscar los factores clínicos en los estudios que se han publicado, en realidad varían mucho entre ellos y esto depende de la definición de caso, de la población de estudio y del periodo de observación en que se haya hecho el estudio. En cuanto a los factores sociodemográficos, se ha descrito que tener una mayor edad al momento del diagnóstico del lupus y de la presentación de la infección, ser hombre y latinoamericano, la raza negra y el tabaquismo predisponen a infección. Dentro de los paraclínicos, el DNA de doble cadena elevado, la hipocomplementemia, la leucopenia, la hipoalbuminemia y la positividad para los anticuerpos antifosfolípidos también. Si hablamos la actividad de la enfermedad, que generalmente en los estudios está evaluada por SLEDAI, en la mayoría y como manifestaciones clínicas, el compromiso neuropsiquiátrico y la nefritis lúpica también llevan a un mayor riesgo de infección, y el uso de inmunosupresores, considerando los glucocorticoides metidos como en ese grupo de medicamentos. Les dejo aparte el antimalárico porque este, por el contrario, se comporta como un factor protector. Acá les quiero hacer énfasis en que estos factores predisponen a un paciente con diagnóstico de lupus o que esté debutando con la enfermedad a que se infecte. Sobre todo estas variables paraclínicas del anti-DNA o del el complemento bajo. Es decir, no es que la presencia de complemento o de leucopenia o la hipocomplementemia, por ejemplo, me orienten a que lo que tiene mi paciente sea una infección, sino que me predispone a que haya una infección. Entonces, acá les traigo una muestra de algunos estudios realizados en diferentes países, ¿sí? Y con un periodo de observación de seguimiento diferentes entre cada uno de ellos. Y vemos que si bien los resultados que arrojan los estudios multivariados difieren entre ellos, generalmente el uso de glucocorticoides y de inmunosupresores, principalmente las ciclofosfamidas, son casi que una constante en cada uno de ellos. Y la incidencia de las infecciones también varía de ellos. Es decir, las poblaciones son muy heterogéneas entre ellos. Entonces, dado que el uso de los glucocorticoides me lleva a una disminución del número de células dendríticas circulantes, a una disminución de la producción de citoquinas, a una inhibición del reclutamiento de neutrófilos y monocitos macrófagos y a una disminución de la actividad bactericida de monocitos y neutrófilos, el uso de ellos en estos pacientes se comporta como un factor de riesgo para infección. En general, la dosis no está definida porque los estudios también manejan unos puntos de corte de esteroides diferentes, algunos menor de 7,5, otros 10, incluso otros 20. Pero en general podemos decir que una dosis de más de 10 miligramos equivalente de prednisolona al día predispone a infección y que cada aumento de 10 miligramos día de esta dosis multiplica por 11 el riesgo de infección seria, ¿sí? Además, los pulsos de metilprednisolona, como lo muestra este estudio colombiano del 2007, que es un estudio realizado en el Hospital San Vicente, también muestra que la metilprednisolona en pulsos aumenta el riesgo de infección. Cuando se analizan todo el grupo, el conjunto de inmunosupresores usados en lupus, la controversia es aún mayor. Sin embargo, si hablamos de la ciclofosfamida, el uso de ella tanto por vía oral como por vía intravenosa confiere el mismo riesgo, pero se ve una diferencia cuando se usa a mayor dosis y cuando esta ciclofosfamida va acompañada del uso de glucocorticoides. Es importante y es algo que tenemos muy en cuenta cuando vamos a prescribir por primera vez o hacer reformulaciones o hacer ajustes en la dosis de ciclofosfamida, tener en cuenta el nadir de leucocitos, donde menor a 3.000 me lleva a un mayor riesgo de infecciones. Los microorganismos que están generalmente implicados está el Pneumocystis jirovecii y el herpes zóster.
En cuanto al micofenolato, realmente se plantea si la frecuencia de infección es similar a la ciclofosfamida, donde las bacterias, como en general en el grupo de pacientes de lupus, son las principalmente implicadas, y tener muy en cuenta el citomegalovirus y el herpes zóster, ¿sí? En cuanto a la zatioprina, aunque la función del neutrófilo permanece intacta, puede haber una neutropenia por supresión de la médula ósea en una manera como dosis dependiente o relacionado con esa dosis. Hay también una linfopenia, ¿sí? Por una síntesis de inmunoglobulina disminuida, pero en general se discute que este medicamento no incrementa el riesgo de infección, principalmente por bacterias oportunistas, y queda la duda de si lleva a un mayor número de infecciones virales. Con el tiempo, la terapia biológica se ha ganado un espacio dentro del esquema de tratamiento de los pacientes con lupus. Y el rituximab, que se utiliza en pacientes, por ejemplo, con una nefritis lúpica refractaria o con unas manifestaciones no tan frecuentes del lupus, hay que prestar bastante atención en la leucocefalopatía multifocal progresiva en relación al virus JC y en reactivación para hepatitis B y flares de hepatitis C. El belimumab, que ha sido el primer tratamiento biológico aprobado para lupus, que es un inhibidor de BAFF, se ha visto en general en los estudios que tiene un buen perfil de seguridad, donde se han reportado un bajo número de infecciones oportunistas como el herpes zóster y algunas infecciones respiratorias principalmente. Hay algo que, digamos que lleva como a pensar dentro del uso del rituximab en estos pacientes, y es si hay alguna forma de predecir el riesgo de infecciones en los pacientes que reciben rituximab. Y para eso tenemos este estudio, que es un estudio retrospectivo publicado en el 2019 por Yusuf, que incluyó 700 pacientes, donde el 13% de ellos tenía un diagnóstico de lupus. De ellos, 176 pacientes presentaron 281 infecciones, es decir, un paciente presentó más de una infección, y la más frecuentemente fue la infección del tracto respiratorio inferior. Dentro de las patologías eran principalmente pacientes con artritis reumatoide cuando se comparaban con las otras enfermedades autoinmunes. Y que se veía que de estos 176 pacientes, 110 tenían niveles de IgG basal o durante o después del tratamiento con rituximab bajos, con un punto de corte de inmunoglobulina de 6 gramos litro, ¿sí? Luego, este mismo autor publica que de estos pacientes que presentaron infección, y de este grueso de pacientes, más o menos un 1%, 7 pacientes de ellos recibió inmunoglobulina, y la causa de esto fue infecciones recurrentes, a pesar de que se daba un tratamiento con antibióticos profilácticos, y la hipogamaglobulinemia igual con un punto de corte de 6 gramos litro. Es por eso que dejan como una recomendación, que es monitorear los niveles de inmunoglobulinas basales y previo a cada ciclo, con el fin de identificar pacientes con riesgo de infecciones serias. Y pues acá llegó el momento de darle el crédito a los antimaláricos, ¿sí? Ya que además de los beneficios bien conocidos en relación a la mejoría que hay en estos pacientes de sobrevida y prevención de recaídas y daño, que es algo lo que lo hace un medicamento necesario en el manejo de los pacientes con lupus, se ha reconocido también el uso de ellos como un factor protector para infecciones en estos pacientes. Y es que la cloroquina, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina, tienen un efecto antibacterial, antifúngico y antiviral, más allá de esa actividad antiparasitaria que bien se le ha reconocido a lo largo del tiempo. Entonces, para hablar de el mecanismo de acción, debemos decir que tanto los TLRs, o sea, la unión que hay de los TLRs con los ligandos, como las moléculas de histocompatibilidad con el antígeno, se dan dentro de este endosoma. Y para esto vamos a necesitar, o ellos necesitan, un pH especial.
pero llega el antimalárico y lo que hace es cambiar ese pH en general, alcaliniza el pH e impide que haya esa unión de TLRs con ligandos y de moléculas de histocompatibilidad con antígeno, principalmente el TLR7 y el TLR9. Y de esta forma, pues se bloquea todo el camino de ahí en adelante y en general, pues lo que vamos a ver es que no hay inflamación. Entonces, como efecto antibacterial y antifúngico, se ha visto que la deprivación de hierro pH dependiente, ¿sí?, y el aumento del pH fagolisosoma lleva a una inhibición del crecimiento de microorganismos principalmente intracelulares Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, la E. coli, Histoplasma, Cryptococcus y Aspergillus son como los que más se ven acá afectados. Y en cuanto al efecto antiviral, vemos que hay una inhibición de la replicación del DNA porque pues también inhibe esos pasos que son pH dependientes para la replicación de ese virus y por tanto la alteración, además la alteración de modificaciones posttraduccionales de proteínas recién sintetizadas. Sin embargo, estos datos vienen de estudios observacionales, es decir, que no tenemos muy claro cuál es el tiempo necesario de uso de este medicamento, ni tampoco la dosis que deberían recibir. Cuando hablamos de los microorganismos principalmente implicados, los dividimos pues, en estos grandes grupos: bacterias, micobacterias, en virus y en hongos. Entonces, como en la población general, como en otro tipo de pacientes, las bacterias son la principal causa de infección en lupus. Y no es que estos pacientes, pues todos van a tener una infección oportunista o todos van a tener una infección grave, ¿no? En general, pues los pacientes tienen una infección como la población general, infecciones bacterianas e infecciones leves. Y el tracto urinario es el sitio de infección más frecuente y la E. coli ha sido reportada como el uropatógeno más frecuentemente aislado. La E. coli, junto con el Staphylococcus aureus, junto con E. coli, son los microorganismos más aislados. El Staphylococcus aureus es el más aislado y dentro de los focos están piel, articulaciones, hueso, pulmón y senos paranasales. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae son también comunes y frecuentemente severas en pacientes con LES, comúnmente causando neumonías, bacteremias y sepsis. La preponderancia de esta infección en lupus es atribuida en general a un aclaramiento alterado de bacterias encapsuladas y ha sido identificada también como un desencadenante o como una infección gatillo de el inicio de la enfermedad. Los pacientes con hipoesplenia y asplenia funcional, como lo mencionábamos dentro de los factores intrínsecos, están en riesgo de infecciones repetitivas, principalmente de Streptococcus pneumoniae y de Neisseria. En cuanto a la bacteriemia, es también una de las infecciones más frecuentes en estos pacientes, con más o menos de un 16 a un 47% reportados, con una alta mortalidad, y dentro de los microorganismos los gram negativos son los que están más implicados. Y la infección de piel y tejidos blandos pues también es algo muy importante. En cuanto a las infecciones, a la infección por salmonela, en pacientes con lupus llevan a una alta mortalidad y la presentación en general es una bacteriemia por salmonela. Cuando comparan los pacientes con lupus versus la población normal, el 40% de estos pacientes presenta esta bacteriemia y en general son pacientes hospitalizados. ¿Qué se ha relacionado con esto? Principalmente, la razón de esto es una alteración en la inmunidad celular y particularmente en el sistema de macrófagos podría llevar como a un riesgo de infección. Si miramos los factores de riesgo que están implicados, en general eran los que hablábamos ahorita de los factores clínicos, con una edad tardía de aparición del lupus, entre mayor actividad de la enfermedad, el uso del manejo inmunosupresor,
y otras manifestaciones que de pronto no estaban tan nombradas allá, como vasculitis, la trombocitopenia o la presencia de hémolysis. Cuando se habla de salmonela, uno puede hablar de 5 formas clínicas de ella, donde en los pacientes inmunocompetentes lo más frecuentemente es que haya un compromiso gastrointestinal o una gastroenteritis y una fiebre entérica o sea un portador de salmonela. Y cuando se habla de los pacientes inmunocomprometidos, es principalmente bacteriemia y las complicaciones extraintestinales. Algo, digamos, pues que no solo está limitado a la salmonela, sino a otras infecciones. Las manifestaciones clínicas son muy similares a los pacientes con lupus, como podemos ver acá, fiebre, artritis, signos respiratorios o signos urinarios. Sin embargo, en este estudio de Taiwán, donde encontraron 37 casos de bacteriemia en 31 pacientes con lupus y donde 8 fallecieron, los factores de riesgo principalmente involucrados eran la infección como debut del lupus y la reinfección, eran los que más llevaban a muerte. En cuanto a las micobacterias como causa de infección en lupus, podemos ver en este paciente, en este estudio del 2007, donde estaban involucrados 725 pacientes con lupus, que si bien se presentaban más frecuentemente la infección era más Mycobacterium tuberculosis, los pacientes con una micobacteria no tuberculosa tenían una mayor edad, tenían un mayor tiempo de lupus en años y tenían una mayor dosis acumulada de prednisolona. Y los pacientes con Mycobacterium tuberculosis tenían un mayor número de infección extrapulmonar, donde la infección osteoarticular es la más principal, la que más se relaciona. Dentro de las manifestaciones que pueden tener las no tuberculosas está el compromiso de piel, de tejidos blandos, de tórax y menor, pues, la infección diseminada. Los pacientes con la prevalencia de Mycobacterium tuberculosis varía también entre las series y regiones, más o menos entre un 5 y un 30%, y la tuberculosis latente de un 2.8 a un 24.3%. Además del lupus en sí, el uso de los glucocorticoides y de los inmunosupresores, principalmente la ciclofosfamida, aumentan el riesgo. Y además las infecciones por micobacterias están relacionadas con enfermedades autoinmunes. Uno de ellos es el mimetismo molecular como causa de ellos, y es que hay una similitud entre los glicolípidos de la pared de la micobacteria y el ADN. Y el hecho de que los pacientes presenten ANAS positivos, un factor reumatoide positivo, que sea frecuentemente, pues que se puedan encontrar en estos pacientes con tuberculosis activa, soporta la posibilidad de que haya además una reacción cruzada. Estos son 4 estudios que describen poblaciones con lupus y tuberculosis, un estudio peruano, otro mexicano, un estudio chino y este es un estudio colombiano realizado con pacientes del Hospital San Vicente y con pacientes del Hospital Pablo Tobón. Para llamar la atención, en todos estos estudios vemos que los glucocorticoides presentan un factor de riesgo importante y que dentro de la presentación la tuberculosis extrapulmonar, como en este peruano donde el 50% la presentaban, acá el 47.2 y acompañadas pues pulmonar y extrapulmonar 19.4 y digamos que algo para tener en cuenta dentro de ellos. En cuanto a las infecciones virales, son muchos los microorganismos que podrían estar implicados: el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, el Epstein-Barr, el parvovirus B19, que incluso puede confundirse con un paciente con lupus cuando se presenta, el herpes zóster y el citomegalovirus. Hablaremos principalmente de estos dos virus, el herpes zóster y el citomegalo. Entonces,
El herpes zóster es la infección viral más frecuente en este grupo de pacientes. Entonces, si comparamos, por ejemplo, este estudio, donde evaluaban además enfermedad inflamatoria intestinal, AR, la artritis psoriásica, la enfermedad de la gota y la diabetes, la espondilitis anquilosante y pues, la psoriasis solita, sin artritis psoriásica, el lupus, los que tienen un mayor número de pacientes afectados. Se reporta más o menos una incidencia anual de 6.4 a 32,5 en 100.000 personas año y tienen más o menos un 25 a un 30% de ellos pues tienen una mayor incidencia en mujeres. Puede haber además una sobreinfección bacteriana que es muy frecuente y recidivas más o menos en un 7 a un 37%. En este estudio, donde evaluaban 1.555 casos con herpes zóster y comparaban con 3.049 controles, encontraron que el uso de inmunosupresores 3 meses antes de la presentación de la infección o del herpes zóster eran un factor de riesgo y sobre todo pues aumentaba en la medida en que tenía un mayor número de medicamentos o que usaba un mayor número de inmunosupresores, así como la dosis de glucocorticoides también pues era un factor de riesgo. En cuanto al citomegalovirus, este es un virus que pertenece a la subfamilia de los beta herpes virus y que tiene un papel tanto en el desarrollo como en la progresión del lupus. Podemos hablar que estos pacientes pueden tener una infección latente o puede ser un paciente asintomático con una carga viral baja o ya puede ser un paciente con una enfermedad con diseminación pues, del herpes y por ende del citomegalovirus y por ende como manifestación ya de la enfermedad y luego llevar a un daño de órgano donde principalmente uno ve neumonitis, retinitis y la colitis como manifestaciones de la enfermedad. Característicamente estos pacientes se ven con una fiebre persistente, son pacientes que tienen linfopenia, anemia, fatiga, artralgias y lo que hablábamos del daño de órgano que puede haber, neumonitis y colitis. Esas son como características clínicas que nos pueden hacer pensar. Acá en este estudio, que es un estudio chino con un estudio de casos sin controles retrospectivos, donde evaluaban 125 pacientes, 23 de ellos tenían viremia para citomegalovirus, 65 tenían ya una enfermedad por citomegalovirus y 37 no tenían infecciones. Las manifestaciones más frecuentemente encontradas fueron fiebre persistente, neumonía y pancitopenia, también enfermedades hepáticas, retinitis y colitis, y el medicamento más usado era la ciclofosfamida. Entonces, cuando comparaban los pacientes que tenían viremia versus control, estos pacientes los de viremia tenían una mayor PCR elevada, tenían una relación de linfocitos total por los subgrupos que evaluaban igual, que eran los subgrupos de CD4 total y CD8, CD19 y natural killer, y en general no encontraron que había una asociación entre viremia y los subgrupos de linfocitos. Cuando evaluaban los pacientes que tenían ya enfermedad por citomegalovirus, encontraron que tenían una mayor PCR, una mayor BCG y tenían una mayor dosis de ciclofosfamida y pues el uso de esta. Y en los pacientes enfermos tenían un menor número de linfocitos de la población total, en promedio 680, tenían menor conteo de CD4 y de CD8, de CD9 y de natural killer. Y encontraron que había una asociación negativa de los linfocitos totales y de los linfocitos CD4 positivos. Para hablar de hongos, entonces hablaremos del Pneumocystis jirovecii, que de pronto es un microorganismo que pone mucho a pensar dentro del grupo de pacientes con lupus y sobre todo los pacientes que están inmunosuprimidos con medicamentos. Entonces, se ha hablado de factores de riesgo para el desarrollo de esta infección en los pacientes en general, con las enfermedades autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo como son
conocidas o reportadas en la literatura. Entonces, dentro de los factores de riesgo establecidos están un conteo de CD4 bajo y la linfopenia más o menos en el 5% de ellos. Hay factores sospechosos como el uso de glucocorticoides e inmunosupresores como ciclofosfamida, rituximab, metotrexate, anti-TNF y la azatioprina. Y ya unos factores de riesgo posible como la edad, menor edad, hombres, los hispánicos, asiáticos, la fibrosis pulmonar como comorbilidad y principalmente. Dentro de las manifestaciones clínicas, en general son pacientes que tienen una neumonía, no una neumopatía febril de inicio brusco, que es grave desde el inicio. En general son pacientes que tienen una hipoxemia con un compromiso extenso y bilateral y que progresa rápidamente a una infección respiratoria aguda con una mortalidad hasta del 30%. Y lo que más podría preocuparnos es si estos pacientes necesitarían o no profilaxis para neumocistis cuando se trata. Entonces, no hay lineamientos claros, como de pronto uno los encuentra fácilmente en los pacientes con VIH, por ejemplo. En las enfermedades autoinmunes no tenemos tanta claridad en esto, excepto en los pacientes con vasculitis y principalmente los pacientes con granulomatosis con polanditis. Entonces, en este estudio que reportan en el 2017, consideran que es la profilaxis condicional. Recordemos que esta profilaxis se haría con trimethoprim-sulfa y los efectos adversos que se relacionan a esta también son muy altos. Entonces, pues no debe ser una decisión tomada a la ligera en estos pacientes. ¿Y a quiénes podrían dárselo? A los pacientes que tienen altas dosis de glucocorticoides y dentro de los factores condicionales que tengan una linfopenia, un conteo bajo de CD4, sin nombrar realmente como un número de estos y de acuerdo al régimen inmunosupresor, con un número de necesario a tratar de 110 pacientes. Y esto es, digamos, como un esquema propuesto por este autor, por Winthrop, en el 2018, donde evaluaban que los pacientes con lupus eritematoso sistémico que tuvieran una dosis de prednisolona mayor a 30 miligramos deberían recibir profilaxis para citomegalovirus. Realmente hacer esto en la clínica no es muy fácil. Pues, digamos que no es infrecuente que los pacientes tengan esa dosis de glucocorticoides al debut o durante el mantenimiento, si bien sabemos que la idea es disminuir esto, va a ser un número muy alto y realmente en la presencia de esta infección de neumocistis en los pacientes con lupus no es muy alta. Y la idea es continuar la profilaxis cuando tengamos una dosis de menos de 15 miligramos. En cuanto a la criptococosis en lupus, también es una infección oportunista infrecuente, pero para resaltar y para llamar la atención, donde puede haber una diseminación hematógena, pero el compromiso del sistema nervioso central es la manifestación más frecuente. Los microorganismos aislados es el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii, y además de la infección del sistema nervioso central, también se puede ver el compromiso pulmonar, el compromiso hepático y el compromiso cutáneo. Estas son las manifestaciones que uno podría ver en este grupo de pacientes. Principalmente vemos que es pacientes que se presentan con fiebre y pacientes que se presentan con cefalea principalmente. Y llega un punto muy difícil donde la línea que separa estos dos grupos de pacientes pues es muy delgada y no es fácil de abordar en la clínica, y es si cuando estoy frente a un paciente con diversas manifestaciones clínicas, esas manifestaciones las puede explicar por actividad de la enfermedad o por alguna infección. Entonces, digamos que prima realmente la clínica y digamos que si yo tengo un paciente con fiebre, por ejemplo, como manifestación principal, yo creo que lo primero que debemos pensar es que la causa de la fiebre es una infección antes que sea explicada por actividad de la enfermedad.
Entonces, además de la clínica, de tratar de buscar elementos que me expliquen si hay una recaída de la enfermedad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los pacientes con lupus recaen de la misma forma en que hicieron el debut de su enfermedad, hay elementos o se han descrito elementos que me ayudan a diferenciar estos dos grupos de pacientes. O sea, son herramientas, realmente no hay como un lineamiento que me diga es lo uno o lo otro. Entonces, si hablamos de los factores de los reactantes de fase aguda en los pacientes con lupus, vemos que estos pacientes tienen una disociación entre BSG y PCR. Usualmente estos pacientes no elevan la PCR, planteando un punto de corte desde un estudio del 2010 no mayor a 6 miligramos decilitro como marcador. Las manifestaciones que principalmente están asociadas con una elevación de PCR están la artritis, la vasculitis y la serositis, pero tengo que pensar en estos dos escenarios. Este estudio, por su parte, me evalúa la PCR y la procalcitonina, identificar también como estos dos grupos de enfermedades. Entonces, evaluaron 177 pacientes, donde eran 4 grupos de pacientes. Eran no infectados con el lupus inactivo, no infectados con lupus activo, pacientes infectados con lupus inactivo y pacientes infectados con lupus activo. Y encontraron que con un punto de corte de 24 miligramos litro, que sería 2.4 miligramos decilitro, tenía una sensibilidad del 48.6% con una especificidad del 79.5% para diferenciar a un paciente inactivo infectado versus inactivo no infectado. Concluyen que la PCR es el único marcador efectivo para diagnosticar infección en pacientes con lupus. Se ha hablado de la procalcitonina con un punto de corte de como 0.38 o 0.5 en los pacientes con lupus y digamos que apoyaría más las infecciones respiratorias o la neumonía, pero digamos este estudio nos seguimos quedando como la PCR como marcador de infección en estos pacientes. Se evaluó también una relación entre la BSG y los pacientes para ayudar a distinguir estos actividad de infección y se evaluaron en una cohorte de lupus Michigan, donde evaluaban 53 hospitalizaciones, 28 de ellos con brotes y 25 de infecciones, y encontraron que cada unidad de elevación de PCR, de BCG-PCR estuvo asociada con un aumento de 17% de que la causa de la fiebre fuera actividad comparado con infección. Ellos plantearon como estos 3 escenarios: un paciente menor a 2, donde no teníamos riesgo de infección, pacientes donde estaría más relacionado con actividad de la enfermedad, de 2 a 15 donde sería dudoso y mayor a 15 donde estaría más relacionado con infección. Existe también la relación neutrófilo-linfocito como biomarcador para diagnosticar infecciones en estos pacientes y en este estudio evaluaron 120 pacientes con lupus, 60 de ellos tenían actividad e infección y los otros 60 tenían actividad sin infección y encontraron que con un punto de corte, con una relación de 5.7, tenía una sensibilidad del 75% y una especificidad del 90% para identificar los pacientes que tenían lupus con infección o infección en el grupo de pacientes con lupus. ¿Qué estrategias se han descrito para evitar la infección en este grupo de pacientes? Pues realmente, como hablábamos ahorita, dentro de los esquemas profilácticos o esquemas antibióticos profilácticos, la evidencia es muy pobre. Nos seguimos quedando con la vacunación como la mejor estrategia para estos. Sin embargo, la adherencia a las guías que nos sugieren, por ejemplo, ULAR, en este grupo de pacientes no es muy alta. Por ejemplo, en este estudio donde evaluaban en un estudio alemán de 579 pacientes,
Eran muchas las razones que llevaban a esta adherencia tan baja a la vacunación, donde el mayor de ellos era el temor de una reactivación de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice las guías EULAR que deberían hacerse? Todos los pacientes deberían tener vacuna para la influencia, deberían tener vacunación para neumococo, deberían también recibir la vacunación de tétanos de acuerdo, pues como en relación igual a la población general. La vacuna del herpes zóster, como ya vimos, es una infección oportunista muy frecuente, debería ser considerada en pacientes con alto riesgo en este grupo de enfermedades. La vacunación contra de hepatitis A y hepatitis B debería estar, pues es prohibida o no recomendable la vacunación para fiebre amarilla, y a tener en cuenta pues muchos pacientes que viajarán a regiones donde es obligatoria llevarla. Deberían recibir vacunación contra VPH, como veíamos dentro de los virus, estos pacientes, estas mujeres y pues, hombres tienen un mayor riesgo de infecciones por VPH y que progresen mucho más rápido las lesiones. Y pues en general como las vacunas que deberían recibirlos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tema? Las infecciones siguen siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad. Como causas tenemos la desregulación del sistema inmune y el uso de inmunosupresores que es necesario en estos pacientes, dentro de ellos glucocorticoides y ciclofosfamida como mayor riesgo, y siempre teniendo presente el antimalárico como un factor protector, que las bacterias, así como en el resto del grupo del resto de la población, son la primera causa de infección, y que la vacunación sigue siendo la mejor estrategia de prevención.